Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Hecho súbdito de la ley. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y versículos del 5 al 7. Cristo, siendo en forma de Dios, se anonadó, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue hecho semejante a los hombres como son los hombres, precisamente donde los hombres se encuentran. El Verbo fue hecho carne. Participó de lo mismo, de la misma carne y sangre de la que participan los hijos de los hombres en la condición en que están desde que el hombre cayera en el pecado. Y así está escrito, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho súbdito a la ley, nacido bajo la ley. Estar bajo la ley es ser culpable, condenado y sujeto a la maldición. Está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que todo el mundo aparezca culpable ante el juicio de Dios. Esto es así por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, como leemos también en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y en el versículo 23 y también en el capítulo 6 y versículo 14. La culpabilidad del pecado trae maldición. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 5 y versículos del 1 al 4, el profeta contempló un rollo que volaba, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. El Señor le dijo: «Esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra». ¿Y cuál es la causa de esa maldición que sale sobre la haz de toda la tierra? Es esta: porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. El rollo es la ley de Dios. Se cita un mandamiento de cada una de las tablas, mostrando que ambas están incluidas. Todo aquel que roba, que transgrede la ley, en lo referente a la segunda tabla, será destruido, de acuerdo con esa parte de la ley. Y todo aquel que jura, transgrede la ley en relación con la primera tabla de la ley, será destruido de acuerdo con esa parte de la ley. Los escribanos celestiales no necesitan tomar registro de los pecados particulares de cada uno. Es suficiente anotar en el rollo correspondiente a cada hombre el mandamiento particular que sea violado en cada transgresión. Ese rollo de la ley va acompañando a cada uno allá donde va. Permanece en su misma casa, como muestran las palabras: «Yo lo saqué, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en el medio de su casa». Y a menos que se encuentre un remedio, ese rollo de la ley permanecerá allí, hasta que la maldición consuma a ese hombre y a su casa, con sus enmaderamientos y sus piedras, esto es, hasta que la maldición devore la tierra en el gran día en el que los elementos ardiendo serán deshechos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la maldición del pecado la ley. Tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 56 y también en el libro del profeta Isaías en el capítulo 24 y versículos 5 y 6 y también en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículos 10 al 12.
Pero afortunadamente, tal como leemos en el libro del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículos 4 y 5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Viniendo como lo hizo, trajo redención a toda alma que se encuentra bajo la ley. Pero a fin de traer perfectamente esa redención a quienes están bajo la ley, Él mismo ha de venir a los hombres precisamente en el lugar donde se encuentran y de la forma en que se encuentran, es decir, bajo la ley. Jesús asumió todo esto ya que fue hecho súbdito de la ley, fue hecho culpable, fue hecho condenado por la ley, fue hecho tan culpable como lo es todo hombre que está bajo la ley, fue hecho bajo la condenación tan completamente como lo es todo hombre que ha violado la ley. Fue hecho bajo la maldición tan completamente como lo ha sido o pueda serlo jamás todo hombre en este mundo, porque la maldición de Dios es el colgado en el madero, como leemos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 21 y versículo 23. La traducción literal del hebreo es como sigue: aquel que cuelga del madero es la maldición de Dios. Y esa es precisamente la fuerza del hecho respecto a Cristo, ya que se nos dice que fue hecho maldición. Así, cuando fue hecho bajo la ley, fue hecho todo lo que significa estar bajo la ley. Fue hecho culpable, fue hecho condenado, fue hecho maldición. Pero manténgase siempre presente que todo eso fue hecho. Cristo en sí mismo, Él no era nada de eso por defecto innato, sino que fue hecho todo eso. Y todo cuanto fue hecho, lo fue por nosotros que estamos bajo la ley, por nosotros que estamos bajo la condenación debido a la transgresión de la ley, por nosotros que estamos bajo la maldición por haber jurado, mentido, matado, robado, cometido adulterio y toda otra infracción del rollo de la ley de Dios, ese rollo que va con nosotros y permanece en nuestra casa. Fue hecho bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley. Fue hecho maldición para redimir a quienes están bajo maldición a causa de estar bajo la ley. Pero sea quien sea el beneficiario de lo realizado, y sea lo que sea lo conseguido con su cumplimiento, no se olvide jamás el hecho de que a fin de poder realizarlo, Él tuvo que ser hecho lo que ya eran previamente aquellos en cuyo beneficio lo realizó. Por lo tanto, todo aquel que en cualquier parte del mundo que conozca el sentimiento de culpa necesariamente conoce lo que Cristo sintió por él, y por esa razón conoce cuán cercano es Jesús. Todo aquel que sabe lo que es la condenación conoce exactamente lo que Cristo sintió por él, y comprende así cuán perfectamente capaz es Jesús de simpatizar con él y redimirle. Cualquiera que conozca la maldición del pecado, como leemos en el primer libro de los Reyes en el capítulo 8 y versículo 38, cuando cualquiera sintiere la herida de su corazón, eso puede tener una idea exacta de cuánto Jesús experimentó por él y de cuán plenamente se identificó Jesús en su misma experiencia con él. Llevando la culpa, estando bajo condenación y de esa forma bajo el peso de la maldición, Jesús durante toda una vida en este mundo de culpa, condenación y maldición vivió la perfecta justicia de Dios, pero sin pecar jamás absolutamente. Y todo hombre conocedor de la culpa, condenación y maldición del pecado, sabiendo que Jesús realmente sintió en su experiencia todo eso precisamente tal como lo siente el hombre, si además ese hombre cree en Jesús, podrá conocer por experiencia propia la bendición de la perfecta vida de justicia de Dios en su vida, redimiéndole de culpa, de condenación y maldición, manifestándose en todo lo largo de su vida, guardándole absolutamente de pecar. Cristo fue hecho bajo la ley para que pudiese redimir a los que están bajo la ley, y la bendita obra se cumple para toda alma que acepta una redención tal. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. No es en vano que se hizo maldición, ya que justamente en eso radica la consecución del fin buscado, en beneficio de todo aquel que lo reciba. Todo eso se hizo para que la bendición de Abraham
fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por su fe recibamos la promesa, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 14. Una vez más, sea cual sea el fin buscado y su cumplimiento, debe tenerse siempre presente el hecho de que, en su condescendencia, en el anonadarse a sí mismo y ser hecho semejante a los hombres, y en su ser hecho carne, Cristo fue hecho bajo la ley culpable, bajo condenación, bajo maldición, de una forma tan plena y real como lo es toda alma que haya de ser redimida. Y habiendo pasado por todo ello, vino a ser autor de eterna salvación, pudiendo salvar plenamente, aún a partir de la más profunda sima, a los que por él se allegan a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.